Bien, queridos hermanos, hoy es día miércoles 31 de julio. En la iglesia, miércoles es noche de oración, así que en la noche podemos ir también a nuestros grupos e iglesias, al templo para orar, hacer nuestros pedidos allí también. Bueno, hermanos, se termina este mes de julio, ¿no, hermanos? Y el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, confirmen si se ve la presentación, denle una lectura. Alguien puede prender su micro. Rechazo y aceptación, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Ahí está el título de la lección para hoy día. Rechazo y aceptación, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? Rechazo y aceptación, hermanos. Bueno, en algún momento de nuestras vidas, o en todo momento creo, ¿no? Tenemos que tomar decisiones o bien rechazar o bien aceptar, hermanos, ¿no? Hay dos cosas aquí. Y respecto a nuestro Señor Jesucristo, pues hermanos, unos aceptan al Señor Jesucristo, otros rechazan al Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos entonces a leer lo que dice el folleto de escuela sabática, hermanos. Bien, aquí nos dice en este folleto, hermanos, que leamos el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6, hermanos. Vamos a leer entonces el libro de Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6. Y hay que contestar la pregunta que dice, ¿por qué Jesús fue rechazado? Ahí está, hermanos, la palabra de rechazo, ¿no? ¿Por qué Jesús fue rechazado, hermanos, por la gente de su propio pueblo? Bueno, vamos a ver. De repente alguien tiene algún comentario, ¿no? Ya se puede anticipar. ¿Por qué Jesús fue rechazado por la gente de su pueblo? Bueno, aquí en la Biblia vamos a leer estos versículos para ver, ¿no? ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué los rechazaron, no? Su propio pueblo. Bueno, vamos a ver aquí en Marcos 6, 1 al 6. Dice así, salió Jesús de allí, hermanos, y vino a su tierra. Bueno, recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo está predicando en el entorno, ¿no? De este mar de Galilea o lago de Galilea. Por ahí está también su tierra. O sea, me parece que Jesús vivió. A ver si alguien me ayuda ahí, ¿no, hermanos? Jesús nació en Belén, ¿no es cierto? De Judea, ¿no? Pero al norte, por ahí está este, ¿cómo se llama? Nazaret, por donde estaba Jesús predicando, pues, ¿no, hermanos? Por Capernaum, por ahí, en el entorno, ¿no? Del mar de Galilea. Y pues también a Jesús se le dice Jesús de Nazaret, ¿no? Porque tengo entendido, hermanos, de que Jesús vivía allí, en Nazaret, y la gente le conocía, pues a él, ¿no? Conocía a su mamá, conocía a su papá, conocía a sus hermanos, conocía a sus hermanas, y Jesús era bien conocido porque era carpintero en ese lugar, pues era el carpintero de ese lugar. Así que, hermanos, Jesús, ¿no? Está predicando ahí por el entorno del lago de Galilea y dice que salió Jesús de allí, de donde estaba, y vino pues a su tierra, hermanos, a Nazaret, ¿no? Y le seguían pues sus discípulos, hermanos. Y llegado el día de sábado, o sea, el día de reposo, hermanos, llega el día de reposo, el sábado. Recuerden, hermanos, para nosotros, sábado, ¿qué hacemos? Donde estemos, hermanos, en nuestra tierra, en cualquier lugar donde estemos, hermanos, en este mundo, ¿qué hacemos el sábado? Pues vamos al templo, ¿no? En ese tiempo el templo era sinagoga. Entonces el Señor Jesucristo, obediente a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces él dice, llegado el día de reposo, comenzó pues a enseñar en la sinagoga. Es como un maestro de escuela sabática, pues no, hermanos, enseña el Señor Jesucristo ahí en la sinagoga, en el templo, ¿no? El sábado.
todos los sábados, era su costumbre, pues, ¿no? Así como de todo hijo de Dios, obediente a sus mandamientos, por los sábados nos reunimos. Y muchos oyéndole, hermanos, ahí en su tierra, ¿no? El sábado, muchos oyéndole se admiraban, pues, se admiraban y decían, ¿no? ¿De dónde tiene estas cosas? Decían. Porque la gente le conocía, pues era un carpintero. Este carpintero, ¿de dónde tiene estas cosas, no? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, no? Y estos milagros que por su mano son hechos, hermanos. Miren, ¿ah? Miren aquí la reflexión. Bueno, me parece que, bueno, recién me parece que estoy grabando. Hermanos, entonces estamos aquí haciendo una breve introducción, ¿no? Me parece que recién presionado, ¿no? El botón ahí de, ¿ok? Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo va a su tierra de Nazaret, ¿no? Y el sábado entra, como era su costumbre, entra pues a enseñar. Y la gente, sus paisanos, la gente que le conocía a Jesús, entonces se pregunta y decía, pero ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, no? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y la gente decía, pues no, ahí, no es este el carpintero, miren lo que dice la gente, ¿ah? No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. Miren, hermanos, que el Señor Jesucristo tenía sus hermanos. Su hermano se llamaba Jacobo, José, Judas y Simón. Aquí hay cuatro hermanos tenía, ¿no? Y también tenía hermanas, porque aquí dice, no están aquí, no están también aquí con nosotros sus hermanas. No sé cuántas hermanas tendría el Señor Jesucristo. Entonces la gente les reconoce, pues, ¿no? Seguramente para ellos hizo una puerta, una mesa, silletas. El Señor Jesús, pues, era carpintero, ¿no? Entonces, los reconocen, pues, ¿no? Y entonces, hermanos, ¿qué dice? Y se escandalizaban de él, se escandalizaban de él. Ahora, ¿qué significa esa palabra, hermanos? Escandalizaban de él. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? No escandalizarse de él, ¿no? O sea, el carpintero ahora es un maestro, ¿no? De escuela sabática ahí en la iglesia, ¿no? En la sinagoga, hermanos. Y enseña muchas cosas y ellos han escuchado, sus paisanos han escuchado que él ha hecho muchos milagros por Capernaum, ¿no? Y están escandalizados, pero acá la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se escandalizan? Porque cuando una persona, ¿no? Que salió de su tierra y se fue a otros lugares, y regresa de repente con algunos logros que ha obtenido, pues uno se sentiría alegre, ¿no? Habría una recepción y tantas cosas. Pero ¿por qué Jesús ahora está enseñando el sábado en la iglesia, en la sinagoga, y la gente se escandaliza? Pero ahí continúa la Biblia, dice, más Jesús les decía, pues, ¿no? Entonces Jesús, frente a esa actitud, les dice, ¿no? No hay profeta sin honra, dice, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, ¿no? Hermanos. Entonces es como que tú, hermano, hermana, hemos salido de repente de nuestra tierra y regresamos pues a nuestra tierra, ¿no? Todos nos conocían, ¿no? Todo lo que hacíamos, ¿no? Pero regresamos tal vez como cristianos, pues, ¿no? Y empezamos a predicar la palabra de Dios ahí entre nuestros parientes, en nuestro barrio, y nos dice, pues la gente se puede escandalizar, ¿qué le pasa a esta persona? Esta persona, bueno, es tal persona, tal, y ahora qué, no, ahora es un hermano, ¿qué pasa? La gente se puede escandalizar, ¿no? A veces la familia también se puede escandalizar, ¿no? Bueno, a ver, pensemos, hermanos, por qué se ha escandalizado la gente, ¿no?
Y hermanos, y aquí viene un resultado, una consecuencia de todo esto, hermanos. Y dice aquí el versículo 5 y no pudo hacer allí ningún milagro. Escuchen, hermanos, y no pudo Jesús hacer en su propia tierra, en Nazaret, ningún milagro, salvo que sanó pues a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos pues las manos, ¿no? Y estaba asombrado, ¿no? De la incredulidad de ellos, hermanos. Miren, aquí, ahí está la palabra también clave. Estaba asombrado Jesús de la incredulidad. No creían, ¿no? Acerca de Jesús, de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? El que tenía que venir. Bueno, por ahí va, ¿no? Hermano Eh, Justo, sí, hermana, a ver si puede apoyar lo ahí. que pasa es que los judíos habían presumido con orgullo que Cristo iba a venir como rey, ¿ya? Para conquistar a los enemigos, para hollar a los paganos en su ira, todo. Eso era lo que ellos esperaban. Pero la vida humilde y sencilla que llevó nuestro Salvador y que debiera haberlo colocado en los corazones del pueblo y despertado confianza en su misión, ofendía y desilusionaba a los judíos y todos sabemos el trato que le ofrecieron. Claro, ellos no esperaban que Jesús viniera, o sea, que el Mesías viniera de esa forma, menos sabiendo la condición de la que venía Jesús, ¿cierto? El origen de Jesús. Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Miren ahí que una de las causas podría haber sido eso, ¿no? De que de Bueno, acuerdo a justo. termino esto, hermanitos, de acuerdo a los estudios de la Biblia, como dice la hermana Mónica, esperaban pues un Mesías de repente, no que sea, no sé, no sea pues una persona humilde como carpintero y ahora que sea él el Mesías, ¿no? Si no esperaban tal vez que sea un hijo de un rey y que ahí pues él sí, no sé, pero una causa podría ser eso. Sí, hermano Marcelino, a ver, ayúdanos. ¿Se Hermano, escucha? sí, hermano, a ver, participa, hermano. Disculpa. Bien, Jesús cuando nació, él nació en Belén, ¿verdad? Pero huyó a Egipto. Pero en Egipto se le dijo que debía regresar a su tierra porque los que procuraban su vida, o sea, los que querían matarla al inicio, habían fallecido, habían muerto. Y cuando regresó, vino hacia Galilea por algún motivo. También tiene su explicación. Y en Isaías 9:1 dice, aunque no será esta oscuridad, oscuridad es noche, tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, ellos vivían en la oscuridad, pero Cristo iba a alumbrar con su mensaje esa tierra. Por lo tanto, Jesús se le conoce como Galileo porque vivió en Galilea. ¿Por qué no creyeron en Cristo el Señor? Porque los dirigentes del pueblo israelita no le creyeron. Entonces el pueblo no creyó en el mensaje de los apóstoles ni en de Cristo, nada, porque no estaban siguiendo a sus líderes. Su incredulidad engendró malicia, Satanás los dominó y con la ira clamaron contra el Salvador, se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Esto está en deseo de todas las gentes, ¿no? El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No habían entrar en controversia con la gente acerca de Jesús de Nazaret. Él era el Mesías.
sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubieran predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos, excitando el prejuicio de los fariseos. Se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se propondría o se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles, pero por lo tanto eran los primeros que debían oír el mensaje. Eso era la misión que Cristo le dio a los discípulos, a los judíos primero, pero estos no creyeron. Como no creyeron, entonces se abre la puerta a los gentiles y Pablo se encarga de predicar el mensaje. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos. Pues hay otro comentario, como leyó nuestro hermano Marcelino. Yo también me estoy poniendo a pensar, hermanos, en que realmente la causa del rechazo de repente a Jesús y en su propia tierra, ahí, ¿no? Donde él vivió, ahí en Nazaret, hermanos, es porque mm, el comentario que generaron, pues, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, que Jesús era, pues, un impostor. Además de eso decían que este era eh, con el poder de Satanás, votaba, hacía milagros. O sea, lo cuestionaron, o sea, los líderes de este pueblo, hermanos, del pueblo judío, los líderes, entonces generaron esa idea, pues, hermanos. Y recuerden ustedes que incluso la mamá y los hermanos pensaban que su hijo estaba fuera de sí, que estaba loco, pues Jesús, sus propios hermanos, ¿ah? Y su mamá, María, ¿no? Por eso fueron, pues, para traerlo a Jesús, ¿no? A la casa de donde estaba predicando. Y Jesús ahí es donde dijo, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mis hermanos. Bueno, así dijo el Señor Jesucristo. Y por ahí vamos entendiendo, hermanos, cómo es la influencia de los líderes, ¿no? En esta tierra, pues, hermanos. Y me sorprende esto, hermanos, también aplicándolo a nuestros días, de que en las cartas que escriben, ¿no? Judas, Pedro, Juan, en sus cartas que escriben, hermanos, ahí está un mensaje tremendo, hermanos, así como dijo el Señor Jesucristo, que en estos últimos tiempos, hermanos, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Es decir, dentro del grupo donde tú estás, hermano, el enemigo se va a meter, ¿no? ¿Y cómo se mete, no? A través de un hermano, puede ser del anciano de iglesia, del diácono o de cualquier hermanito, ¿no? Que empieza a criticar y divide la iglesia, hermano. Entonces, hay una advertencia tremenda, hermanos, en todas las cartas, y Jesús mismo, el Señor, lo dijo eso, hermanos, que incluso a nosotros mismos se puede meter Satanás el diablo y empezamos a generar una división en el grupo donde estamos o en la iglesia. Entonces, por eso uno tiene que estar alerta, despierto, ¿no? Frente a, ¿no? Al ataque. Y cuando alguien entra así con críticas, con otras ideas, hermanos, pues vemos que la iglesia pues sufre, ¿no? Esa división y no puede hacer nada, pues si se estanca la iglesia ahí en ese lugar. Bueno, entonces en esa influencia, ¿no? De esos líderes, pues sembró en las mentes de todas las personas, ¿no? Para no aceptarlo a Jesús, pues como el Mesías, como el Cristo, ¿no? Y eso es el comentario que leía también el hermano Marcelino, ¿no? Ahí del Espíritu de Profecía, ¿no? Eso es lo que menciona, ¿no? Y también el otro aspecto también, ¿no? Otras causas también era de que
no tenían el conocimiento cabal de que Jesús, ¿no? Como él, en su estado humilde que él tenía, él iba a ser, pues, ¿no? El Mesías, ¿no? No lo reconoció. Pensaban ellos que iba a ser una persona muy importante, el Mesías. Y incluso el pueblo judío hoy en día, hermanos, como no lo han aceptado, siguen esperando, ¿no? A ese Mesías, están esperando, ¿no? Pero el Señor, vemos, de acuerdo a la palabra del Señor, no rechazó a todo este pueblo no judío. Bueno, hermanos, miren, el mismo Señor Jesucristo está asombrado porque no creen, la incredulidad de ellos, pues no. Bueno, y el Señor, pero recorría, dice, las aldeas de alrededor enseñando, pues él enseñaba, ¿no? Bueno, hay más cosas que tal vez tu hermano puedes compartir. Siéntate libre, ¿no? De compartir, ¿no? Aquello que tú estás captando, hermano. Pero vamos a leer aquí el comentario de nuestra lección, hermanos. Suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño, hermano, se vuelve popular, digamos, en algún otro lugar, y sus conciudadanos, pues, le brindan toda su atención cuando está de visita. Eso normalmente pasa, ¿no? No así, pues, en Nazaret, hermanos, ¿no? Estaban, o sea, cuando vino Jesús, ¿no? Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador, pues, hermanos. Justamente esa es la pregunta que queremos resolver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaban sorprendidos, ofendidos? ¿Por qué? Y eso estamos tratando de entender. Su paso de ser un obrero manual o un maestro a un maestro, dice, ¿no? O sea, de lo que era carpintero, ahora un profesor, un maestro, ¿no? Ahí enseñando en la iglesia. Les resultaba pues difícil de aceptar, hermanos, ¿no? Otra razón para la animosidad, dice, de ellos, ¿no? Pudo haber sido pues el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum, como dice ahí, hermanos, en Lucas 4:23. Hermanos, vamos a ver aquí Lucas 4:23, yo tengo aquí la Biblia a mano. Dice, él les dijo, ¿no? Sin duda me diréis este refrán. O sea, el Señor Jesús le dice a ellos, ¿no? Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también pues aquí en tu tierra. Entonces, hermanos, otra de las razones de la que rechazan a Jesús es porque Jesús no podía hacer milagros en su propia tierra. La pregunta de uno que se hace, pero ¿por qué si es todopoderoso Jesús? Bueno, en este caso era hombre como nosotros, pero por el poder del Padre, ¿no? Porque el Padre lo utilizaba al Señor Jesucristo, ¿no? Y así como a nosotros también el Padre o el Señor Jesús nos utiliza como instrumento. ¿Y por qué no haríamos, no ganaríamos ni un alma? Bueno, el Señor es el que gana. ¿Por qué, hermanos? No, era por la incredulidad, hermanos. No creían, pues, de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? No creían, ¿no? Y esa es la causa, hermanos, de que no sucedan los milagros, hermanos. No se puede hacer milagros cuando hay incredulidad. Cuando no se cree, pues no se puede. Tú puedes tener conocimiento de toda la Biblia, pero si tú no crees en eso, lo que tú sabes, pues no sucede nada, pues, ni en tu vida, ni en nada va a suceder, hermanos, ¿no? Entonces, la fe es importante, pues aquí, hermanos, destacar. Entonces, ahí en su propia tierra, como no creían que Jesús era el Hijo de Dios, pues no se podía hacer ningún milagro. Entonces, pero ellos hacían, reclamaban, ¿no? Pero has hecho milagros, pues allá en Capernaum, ¿por qué no haces milagros aquí en tu tierra? Hasta renegaron, hasta creo que en ciertas circunstancias, hermanos, también al Señor Jesucristo querían matarlo, los de su propio pueblo, pues querían desbarrancarlo, hermanos, no al Señor Jesucristo. Pero no era la hora todavía de que lo pudieran matar, por eso el Señor salió adelante, ¿no? De todo ello también, ¿no? Miren lo que pasó en la vida del Señor Jesús, sus propios paisanos no lo aceptaron, no lo aceptaron. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia, lo que les comentaba en Marcos 3:31 al 35, de que María, su mamá y sus hermanos y hermanas
¿no? O sea, por esa influencia de esos fariseos, escribas, los sacerdotes, ¿no? ¿No? Que generaron la idea de que Jesús, pues, realmente era un impostor, ¿no? Pues, eh, incluso decían que por el poder de Satanás botaba demonios. Hermanos, ahora la pregunta es también que si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, hubiésemos sido paisanos del Señor Jesucristo, ¿hubiésemos creído o no hubiésemos creído que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos? A ver, si imagínate un paisano tuyo o uno de tu familia, uno de tus hermanos, que pueda decir, miren, yo soy el Hijo de Dios. ¿Aceptarías eso, hermano, hermana? ¿Hubieses aceptado? Ubícate más o menos en ese tiempo como familia del Señor Jesucristo. Ya tienes un Bueno, hermano, justo, pues, que es carpintero y dice que ahora se presenta como hijo de Dios. ¿Hubieses creído o no hubieses creído? Bueno, es para reflexionar. Sí, hermano. A ver, ¿qué esta nos dice pregunta nuestro muy hermano? buena, hermano, esa pregunta muy buena. Si nosotros viviríamos en su tiempo de Jesús, ¿hubiéramos aceptado? Si fuéramos espirituales, estaríamos siempre atentos a la palabra de Dios. ¿Y dónde se estudia la palabra de Dios? Justamente estaban encargados los maestros de la ley, en este caso los fariseos. Ellos se encargaban. Pero ¿qué les enseñaban ellos? En este mismo momento ellos enseñan desde pequeñito a los israelitas, dicen que el Redentor, nuestro Mesías que estamos esperando, cuando Él venga, va a producirse milagros. Y ya no vamos a estar en esclavitud, vamos a estar libres. Va, va a venir el Redentor, el Mesías, entonces el león va a comer pasto, así como la oveja. Ellos no entienden su mente, viendo no disciernen, oyendo no entienden por qué están mezclando la tercera venida de Cristo cuando ya esta tierra sea renovada. Eso va a suceder, pero ellos piensan que Jesús cuando vino a esta tierra, si fuera Mesías, no, eh, sigue el león comiendo ovejas y no come pasto, entonces es impostor. Eso mismo en este momento están los israelitas hablando de Jesús. Era un impostor, por eso no creemos en Cristo. Entonces, seguramente torcido enseñaba y enseñan hasta ahora los fariseos o los que es de la sinagoga de Israel. Por eso es que el pueblo israelita no lo creyeron. Esperaban un Mesías todopoderoso que los eh, ponga en libertad del yugo romano y habría paz. Y ahora tenemos guerra, como estamos viviendo como un infierno. Era impostor. Si hubiera sido Jesús, el Mesías, entonces todo sería diferente. Esa es la razón porque hasta ahora no se cree en Jesús como el Mesías que vino. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, fíjense de que los mismos discípulos del Señor Jesucristo, ahí está, por ejemplo, ¿quiénes eran? Ayúdenme, hermanos. Creo que era a ver, eh, Juan y creo que Jacobo, ¿no? Santiago, los hermanos. No sé si eran ellos los que estaban siguiendo a Jesús pensando de que ellos iban a ser los ministros, ¿no? Del gobierno de Jesús. Pensaba que Jesús iba a derrocar a los romanos, iba a establecer su reino allí. Esa idea tenía, ¿no? Y que lógicamente en su entorno debían haber pues los líderes, ¿no? Como hoy en día en nuestro país vemos los que dirigen un país, aparte del presidente, son los ministros, no sé, ¿no? Esas autoridades máximas y de ahí que la mamá, incluso me parece que es de Juan y de Santiago, pide, ¿no? Por favor, te hago una petición, Señor Jesús, que mis hijos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús, no sabes lo que estás pidiendo, le dice, ¿no? Eso de que se siente a mi derecha, que eso no es potestad mía, es de Dios, ¿no? Entonces, o sea, esa idea tenían hermanos, ¿no? Entonces, pues,
pero no tenían la idea cabal, ¿no? Como dicen las escrituras. Entonces eso Justo, depende también, depende eso, hermanos, si terminó, depende todo esto, hermanos, de que nosotros en el estudio que hacemos de la lección nos guiemos por lo que dice la palabra, no por nuestra opinión, no, sino lo que estamos tratando de entender, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que realmente dice la palabra, no lo que yo digo, no lo que el pastor dice, no lo que el erudito dice, no, digamos el hermano tal dice o el pastor dice. ¿Qué tiene que ver el pastor o el hermano o yo lo que pueda pensar, hermanos? No tiene nada que ver, sino lo que dice la escritura, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Para entender también, hermanos, debemos querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque solamente el que quiere hacer la voluntad de Dios va a entender y si no, pues no va a entender. Sí, hermano Marzanero. Juan el Bautista, el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo, también dudó. Mandó a sus discípulos preguntar, ¿es esto el Mesías o tenemos que esperar otro? ¿Por qué? Porque le tomaron preso y no estaba en libertad, estaba sufriendo. Inclusive literalmente tuvo que cortarlo su cabeza. Pero el Señor Jesús les dijo, anda, hazle conocer que los ciegos, sus ojos son abiertos, los muertos son resucitados, la luz ha sido anunciado a los pobres, todo eso. Y fueron a hacerle entender, era el Mesías, ¿no? Entonces, al que empieza a estar seguro, mira que no caiga. Cuando dice esa palabra escrita es porque real, aún para nosotros también, para nuestros tiempos, ¿no? Nadie está lejos de dudar. Tenemos que simplemente mantenernos unidos a la luz verdadera que es Cristo. Muy bien, hermanos. Sí, pues la pregunta está ahí, hermanos. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Esa es una pregunta, ¿no? Los mismos discípulos al ver el poder, o sea, que se manifestó el poder de Dios a través de Jesús, cuando calmó los vientos y el mar que le obedecieron, hermanos, diga, ¿quién es este, no? ¿Quién es? ¿Y quién es Jesús para nosotros? También esta es la pregunta que para reflexionar para cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Nos dice, leamos Marcos 6, 7 al 30. ¿Qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Aquí, hermanos, vamos a ver, pues, justamente, ¿no? Que el Señor Jesús, cómo va a trabajar su estrategia de la predicación del Evangelio, ¿no? A través de sus 12 apóstoles. Y también vamos a ver aquí en estos textos bíblicos que Juan el Bautista pues es decapitado, le cortan la cabeza, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué contraste, no? ¿Qué contraste, no? Juan el Bautista abrió el camino, ¿no? Para la venida del Señor Jesucristo, pero ahora él va a morir, ¿no? Cortado su cabeza y el Señor pues está predicando el Evangelio ahora con sus apóstoles, ¿no? Vamos a ver el texto bíblico, ¿no? Acerca de este asunto. Después llamó a los 12. Miren, el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos y comenzó pues a enviarlos de dos en dos. Esto, hermanos, es importante. Creo que esta estrategia es importante hoy en día también, hermanos. Queremos predicar ahora, hermanos, y entonces, ¿cómo debemos de predicar, hermanos? La iglesia nos estamos organizando a través de grupos pequeños. Es importantísimo, hermanos, ¿no? Y tiene que haber parejas misioneras. ¿Cuán importante es la pareja misionera, hermanos? Juntarse de dos en dos. Por ejemplo, yo y mi esposa somos una pareja misionera y entonces salimos pues, para visitar o para dar un estudio bíblico. O un hermano con otro hermano, una pareja misionera, bueno, ellos se comprenden y entonces salen a predicar pues el evangelio, ¿no? Y se ayudan. Y es una estrategia muy buena porque uno solito se desanima, ¿no? Y ni tiene ganas de ir de repente, ¿no? Pero cuando son dos, se animan el uno con el otro y pueden, pues no, es una buena estrategia. O sea, la iglesia debemos estar ordenados en grupos pequeños y estos grupos tienen que, dentro de ellos debe haber la pareja misionera. Y aparte de eso, el grupo pequeño es el mismo grupo de la escuela sabática, la unidad evangelizadora. Pues en la iglesia dividimos, digamos,
en dos grupos pequeños, 3, 4 o 10 grupos pequeños, ¿no? Entonces, o digo, unidades o clases evangelísticas, ¿no? Entonces, ahí se tiene su maestro y ese maestro tiene que organizar de dos en dos parejas misioneras para la labor misionera. Y esa clase, hermanos, en la semana se tiene que reunir como grupo pequeño, ¿no? Como grupo pequeño. Así debe estar organizada la iglesia, pues, hermano, para que funcione. Así el Señor Jesucristo, pues, a sus 12, al grupo que tenía de 12 discípulos, los organizó y aún había más, creo, hermanos, los mandó, pues, de dos en dos a predicar, ¿no? Ahora, no solamente Jesús tenía que predicar, sino ahora tenían que predicar sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, hermanos, ¿no? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que podían votar por los demonios también los discípulos porque el Señor les dio esa autoridad. Y les mandó, hermanos, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ¿no? O sea, tenían que llevarse un palo, ¿no es cierto? Un palo, un bastón, así como bastón era un palo, ¿no? No debían llevar, dice, alforja, ¿no? Ni pan, ni dinero en el cinto, hermanos, o sea, fiambre, no llevarse nada de eso, hermanos, ¿no? Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, hermanos, ¿no? O sea, que doble ropa, no. Y les dijo, no, entonces, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, dice, ¿no? Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, entonces cuando uno tiene que ir a predicar y por parejas misioneras, ¿no? Entonces en este caso, pues llegando a un determinado lugar, uno llega a una casa, de repente eres bien recibido, y Dios es el que da, hermanos, el alimento. Dios tiene preparado ya alguna persona de ese pueblo donde uno va a visitar, entonces ya Dios tiene preparado la comida, todo listo ya, y ahí te van a darte la comida, pues. Ahora, si en ese pueblo nadie te acepta, te rechaza, entonces tú sales a sacude tus zapatos, ¿no? Del polvo, porque dice, será más tolerable el castigo para quién, para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Entonces, aquella ciudad que hoy en día también no recibe el evangelio, pues el castigo será más que de Sodoma y Gomorra, es lo que está diciendo aquí. Y saliendo predicaban, pues, hermanos, que los hombres se arrepintiesen. Y este es el mensaje, hermanos, ¿no? Si vamos a ir a predicar a la gente, hacerle dar cuenta que uno tiene que arrepentirse, que todos somos pecadores. Y hay que arrepentirse, pues, hermanos, ¿no? La gente va a preguntar, ¿pero de qué? Va a decir, me voy a arrepentir si yo soy bueno, hago buenas cosas y todo, ¿no? ¿De qué yo me voy a...? Así a veces dice la gente, ¿no? Entonces, por eso hay que mostrarles de que la Biblia nos hace ver de que desde Adán y Eva, pues nuestros primeros padres nos hemos apartado de Dios, somos pecadores, no por muy buenas cosas que uno puede estar haciendo y merecemos la muerte eterna y tenemos que volvernos a Dios, pues, ¿no? Y en base a los mandatos de Dios y todo para distinguir qué es pecado, qué no es pecado, hacer ver las leyes de Dios, entonces uno arreglar cuentas con Dios. Entonces, la pareja misionera, hermanos, tiene que predicar el arrepentimiento, hermanos. Así como Juan Bautista decía, arrepiéntanse. Nuestro Señor Jesús también predicaba así, arrepiéntanse, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Y echaban, pues, hermanos, las parejas misioneras ahí, echaban fuera muchos demonios y ungían, pues, con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, hermanos, el rey Herodes, ahora hablando, hermanos, del rey Herodes, me parece que este rey Herodes era el hijo de otro Herodes, hermanos. Herodes el Grande, Herodes el primer rey que murió, parece en el año 4, así, ¿no? De la era cristiana. El primer Herodes, pues, es aquel que mató a los niños, ¿no? De Belén, ¿no, hermanos? Menores de 2 años, pues, mató, pues, a todos ellos, ¿no? Pero este murió, pues, en el año 4, me parece.
Y ahora tenía su hijo otro Herodes, este Herodes que es la Herodes Antipas, ¿no? Entonces, este rey Herodes que vamos a ver que es el que corta la cabeza, pues, de Juan Bautista. Este rey Herodes, hermanos, oyó, pues, ¿no? La fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, pues, ¿no? Notorio. Famoso se volvió, pues, Jesús, ¿no? Y eso escuchó, pues, el rey Herodes, ¿no? Y dijo, Juan el Bautista, o sea, este Herodes decía, pues Juan el Bautista ha resucitado de los muertos porque ya lo había matado, pues hermanos. Por eso actúan en él estos poderes. Miren esa idea que tenían, ¿no? De que en Jesús estaba pues Juan el Bautista, ¿no? Y otros decían, no, es Elías, decían, ¿no? Otros decían, es Elías. Elías era profeta que ya hace tiempo había fallecido. O no, él fue llevado pues vivo, ¿no? Al cielo, él está en el cielo, Elías. Entonces otros decían, es Elías. Y otros decían, no, es un profeta, decía, o alguno de los profetas. Miren los conceptos que tenía la gente de Jesús. Al oír esto, pues Herodes dijo, este es Juan, dice, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes pues había enviado y prendido a Juan, hermanos, él es que lo metió pues a la cárcel, hermanos, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién era Herodías, hermanos? Pues era la mujer de Herodes, pues, hermanos. Pero Herodías era la mujer de su hermano Felipe. O sea que este Herodes era un adúltero, pues quitó la esposa de su hermano, o sea, ahí a su cuñada. Se apropió, pues, de Herodías, la esposa de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer, pues porque Juan decía mm, a Herodes, o sea, Juan Bautista le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, estás haciendo mal, eres un adúltero, le decía pues Juan Bautista a Herodes. Herodes prácticamente era como un amigo prácticamente de Juan el Bautista, porque dice que Herodes le gustaba escuchar a Juan, ¿no? Y lo respetaba y probablemente iba, ¿no? No sé, ahí a la cárcel a escucharle, ¿no? Todas las cosas que Juan le predicaba, pues, ¿no? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero, hermanos, Herodías, ¿no? Es así, esta mujer le odiaba, ¿no? A Juan el Bautista. Le acechaba y deseaba, pues, matarle, Herodías, ¿no? Esta mujer terrible, ¿no? Y no podía, pues no podía matarlo, porque Herodes, ahí está, Herodes temía a Juan, o sea, respetaba pues a Juan, hermanos. Este Herodes respetaba a Juan Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, o sea, que este Herodes Antipas sabía que Juan el Bautista era pues un hombre justo y también era un hombre santo, ¿no? Y le guardaba a salvo, o sea que lo conservaba pues a salvo este Herodes, ¿no? A Juan Bautista, aunque estaba en la cárcel. Y oyéndole, miren, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pues escuchaba las prédicas, ¿no? De Juan el Bautista y se quedaba pues perplejo, ¿no? Desconcertado, ¿no? Pero le escuchaba pues de buena gana, le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, hermanos, en que Herodes, en la fiesta, dice, de su cumpleaños, o sea, Herodes está cumpliendo años, y ese día, hermanos, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando, pues, hermanos, ese día, entrando la hija de Herodías, o sea, la mujer, ¿no? De Herodes, Herodías, tenía su hija, y esta hija entra pues ahí a la fiesta y danza, baila, hermanos, y agradó pues a Herodes ese baile, ¿no? Y a los que estaban con él a la mesa, a todos les gustó ese baile. Y el rey dijo pues a la muchacha, ¿no? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Miren esto, hermanos, ¿no? Aquí hay una lección también. Herodes le dice pues a esta chica, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eso de hacer promesas, hermanos, hay que pensar antes de hacer una promesa, ¿no? Y aquí este rey Herodes le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Mm? Si no vamos a poder cumplir una promesa, mejor, hermanos, es mejor no hacer, dice la Biblia, sí, nunca prometas a Dios, hermanos. Si no vas a poder hacer, hermanos, no prometas, no prometes, mejor haz o no hagas, ¿no? Pero no estés haciendo promesas. Y aquí se metió en problemas pues, Herodes, hermanos. Y le juró, hermanos,
todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Miren esa promesa que le hace Herodes. Saliendo ella, dijo pues, o sea, esta chica sale, ¿no? Y le dice a su mamá, ¿qué cosa voy a pedir? ¿Qué pediré? Le dice. Y la mamá le dice, pues, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella, pues, o sea, la hija entró pues ahí prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí está el problema, hermanos. Y el rey se entristeció, pues, hermano, mucho se entristeció, pues, el rey Herodes. Pero a causa del juramento, como hizo el juramento, y de los que estaban, pues, con él a la mesa, no quiso desecharla, pues, ahora no podía ir en contra de su promesa. Y enseguida, pues, el rey enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, ¿no? Ordena, ¿no? Que le corten la cabeza. Y el guarda fue y le decapitó, pues le cortó la cabeza en la cárcel, ¿no? A Juan Bautista y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio pues a su madre, ¿no? Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron pues y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, lo enterraron, ¿no? Ahí el cuerpo de Juan Bautista. Bueno, hermanos, aquí el contraste nos pide, ¿no es cierto? Por una parte, el Señor Jesucristo ahí está mandando a sus discípulos de dos en dos a predicar, y sucede esto, hermanos. Sucede la muerte de Juan el Bautista. Aquí el comentario nos dice, esta es la tercera historia sándwich de Marcos, hermanos. Es la sándwich porque recuerden, ¿no? El pan se parte ahí y en medio de ese pan se pone algo. O sea, en esta historia estamos empezando con que Jesús está haciendo la actividad misionera, mandando a sus discípulos de dos en dos, y en medio de toda esa historia aparece la muerte de Juan el Bautista. Y luego volvemos otra vez, hermanos, viendo qué resultado había con esa acción misionera de dos en dos, cuál fue el resultado. Pero en medio está la muerte de Juan el Bautista. Por eso le llama sándwich, ¿no? En este caso, ¿no? El hermano que ha escrito esta lección, él pone esos nombres, ¿no? Y tratamos de entender, ¿no? ¿Por qué lo puso, ¿no? Bueno, la misión de los 12 apóstoles, hermanos, consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Se encuentra esto, hermanos, en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. Y los discípulos, a los discípulos se les dice que viajen pues sin equipaje y que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje, hermanos. Bueno, en pocas palabras, Dios, si tú vas a ir a predicar, Dios va a proveer, hermanos. Estás al servicio del Señor, tú no te preocupes, hermanos. Todo lo que necesitas, Dios va a proveer. Tú anda nada más a predicar, así, y bueno, es de dos en dos, ¿no? Y Dios se encarga de todo, tu alimentación, tu ropa, tu zapato, todo, ¿no? Tu familia, todo, Él se encarga, Dios. Tú estás trabajando para el Señor Jesús, el Rey de los Reyes, el Creador del mundo, ¿no? Entonces, el Señor se encarga. Entonces, tú no te preocupes, ¿qué voy a comer o qué me va a vestir? No, Dios sabe, todo te va a darte, ¿no? Pero el Bautista, hermanos, aquí nos habla, no tenía pues un vínculo tal con Herodes y la familia, dice aquí, de este. La muerte de Juan se describe de una manera impactante, detallada a medida que la conspiradora Herodías, esta conspiradora, ¿no? Herodías, se aprovechaba pues de la ambivalencia y la lujuria de Herodes. Claro, este Herodes pues era un relajado, ¿no? ¿No? Porque le gustaba la lujuria, emborracharse en las fiestas y por otra parte también quería ser pues un buen hijo de Dios, ¿no? No vaya a ser que nuestra vida sea como Herodes, hermano. Sí, escuchamos el Evangelio, todo, ay, qué bonito, todo, respetamos todo, conocemos toda la Biblia, pero también nos gusta, pues, ¿no? La lujuria, así como Herodes, las fiestas, bailes, beber. Entonces, había esa ambivalencia, pues, en Herodes, hermanos. De ahí se aprovechó, pues, esta Herodías, esta mujer, ¿no? Con la cual estaba en adulterio, pues, este Herodes.
Entonces, la hija de Herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud, ¿no? De que la cabeza del bautista le fuera traída en un plato. Hermanos, el acallamiento de la voz estentoria del bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman, pues, su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. Juan también predicaba el mensaje de arrepentimiento. La muerte de Juan, hermanos, de Juan Bautista, presagia pues la de Jesús. ¿Cómo es que presagia? Es que Jesús también tendría que morir, pues para eso vino, para morir por nuestros pecados, hermanos. Pero ahí ya estaba mostrándose un ejemplo, un presagio, ¿no? De que así como Juan Bautista murió, Jesús también tendría que morir por nuestros pecados. Y a propósito, hermanos, la muerte de Juan Bautista no es un fracaso, pues, hermanos, es una victoria, hermanos. Si nosotros morimos también en la fe del Señor Jesús, es una bienaventuranza morir, hermanos. No es un fracaso, no, 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 hermanos. Sabe Dios cuándo tenemos que descansar. Ojalá que descansemos estando, haciendo la voluntad de Dios, hermanos, así como Juan Bautista, ¿no? Entonces, hermanos, Jesús también dio su vida para salvarnos, pues, hermanos, pero venció a la muerte, ¿no? Él vino para eso. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos, pues, hermanos, ¿no? Como ocurría con Jesús, ocurriría, ¿no? Con Jesús. Bueno, claro, este Herodes decía, no, este se resucita, Juan Bautista resucitado, dice eso, ¿no? Bueno, estas historias paralelas, hermanos, apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. Y aquí, hermanos, me parece que es la última pregunta. Aquí dice, hermano, hermana, ¿has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? Hermano, hermana, que estás en esta sala. ¿Alguna vez a ti, hermano, te han rechazado así como le han rechazado a Jesús? Oh, porque en su tierra lo han rechazado. Yo no sé si en tu casa te han rechazado, te has bautizado y te ha botado tu papá, tu mamá, tus amigos, te han separado. No, 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 no sé. ¿Has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? A ver, ¿qué aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte la próxima vez que algo así suceda? ¿Ah? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Dice que ya has pasado, de repente tienes experiencias y eso te puede ayudar la próxima vez si sucede, ¿no? Ese rechazo, ¿no? Que te rechacen tal vez en algún lugar, no sé. Esa es la última pregunta, hermanos. Si alguien quiere contestar o hacer un comentario, hágalo, hermanos, y luego nos vamos a despedir con una oración. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Amén, hermano. Buenos días, hermanito. Ahí la hermana. Buenos días, hermanito, con Buen día, todos. hermana, buen día. Buenos días. Bueno, a veces cuando yo me he sentido rechazada, porque de repente no soy hermana del mismo padre, ¿no? Entonces los hermanos a veces te rechazan, ¿no? No te ven como su propia hermana o su propio hermano. También ocurren esos casos, ¿no? Pero realmente cuando nosotros tenemos en nuestro corazón a Dios, pues a mí al menos no me importa que me rechacen, ¿no? Lo que a mí me importa es que Dios es mi Padre que me ama y que Él siempre está conmigo, ¿no? Porque yo vivo de Dios. Dios es el que me protege, me cuida, a pesar de que otras personas me rechacen, ¿no? Bueno, en la familia el rechazo, pero también el rechazo del mundo, ¿no? Cuando uno lleva la palabra de Dios, no tú le estás enseñando su palabra, y esas personas tampoco a veces no quieren escuchar, ¿no? Tal vez tienen otra forma de pensar, tienen otras ideas, entonces te dicen, no, yo soy católica, apostólica, romana, ¿no?
o dicen, no, yo no puedo estar en tu iglesia porque, bueno, ¿qué dirían mis amigos? ¿Qué dirían mis familiares? ¿No? Ponen así trabas, ¿no? Pero, por ejemplo, a Jesús, ¿por qué lo rechazaron en su familia? O las personas que lo conocían a su alrededor, al contorno de ellos, porque ellos conocían, sabían que Jesús había nacido de María y que María y José no eran carpinteros y decían, pero ¿cómo? Si él es el hijo del carpintero, pero ellos yo pienso que no habían escudriñado la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento ya estaba escrito de cómo iba a nacer nuestro Señor Jesús, cómo iba a venir, ¿no? Entonces, así muchas personas también ignoran acá, ¿no? En este mundo, muchos ignoran la misma familia, no están constante todos los días estudiando, escudriñando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso ellos, a pesar de que estaba ya escrito antiguamente, ellos no han escudriñado. Y además, ¿no? Los escribas, los judíos, los maestros, no enseñaban eso, ¿no? Ellos más bien eran los que odiaban a nuestro Señor Jesús. Ellos no querían verlo, ¿no? Y así, hermanito, ¿no? Bueno, realmente el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestros corazones cuando conocemos la palabra de Dios. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermana Mónica, puede despedirnos con la oración. Amén, hermano. Un comentario antes de orar es que, bueno, todas estas lecciones nos invitan a reflexionar y a ver de qué lado estamos nosotros. A veces pensamos que estamos haciendo la obra de Dios, pero por el contrario no la estamos haciendo, sino que estamos haciendo la obra del diablo. Eh, Hay camino que al hombre parece derecho, ¿cierto? Pero su fin finalmente es camino de muerte, o sea, es la muerte. Eh, Pensemos, reflexionemos en nuestra, se me fue la palabra, en el por qué estamos haciendo las cosas, que si realmente estamos siguiendo a Jesús. Aquí vemos, ¿cierto?, como los israelitas esperaban al Mesías, eh, se supone que guardaban todas las leyes, ¿cierto?, en apariencia. A veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, pero a veces es solamente en apariencia y a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que lo estamos haciendo bien. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a reflexionar, que nos ayude a escudriñar en nuestras verdaderas intenciones y en qué es lo que estamos haciendo eh, para cumplir con la misión que se nos ha encomendado y no por el contrario en irla allí dinamitando, ¿cierto? Sino que haciéndolo mal en vez de recoger, votar. Eso, mi hermano. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre por siempre. Estamos agradecidos, mi Señor, nuevamente porque usted nos despierta, porque pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí, mi Señor, en su presencia, para aprender de su palabra. Hemos visto, mi Señor, y hemos aprendido acerca de cómo eran en esos tiempos, mi Señor, el pueblo de Dios, cómo se supone que le esperaba y cómo se supone también que le recibió, mi Señor. Padre bendito, a veces juzgamos y vemos a este pueblo como tan malo, como duro de servir, mi Señor, pero nosotros caemos en los mismos, mi Señor, pecados. Padre bendito, le queremos rogar que usted con su Santo Espíritu ilumine nuestro corazón, mi Señor, y sean manifiestas las verdaderas intenciones que hay aquí dentro, mi Señor. ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le servimos, Padre bendito? ¿Estamos haciendo su obra realmente, mi Señor Santo? Queremos hacer lo bueno delante de sus ojos, mi Señor. Queremos andar en sus caminos, Padre bendito. Ayúdenos, mi Señor, se lo rogamos. Líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, Señor, y por sobre todo, como siempre lo pedimos, mi Señor, que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para honra y gloria de su nombre.
Lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.